Buenos días. En cuanto a la organización que el Gobierno de Canarias se encarga de la gestión de fondos europeos, de gestión compartida, como son el caso del FEDER o el Fondo Social Europeo, es la Dirección General de Planificación y Presupuesto. En esa Dirección General, hasta septiembre de 2021, ejercía las funciones de la Jefatura de Servicios de Planificación Económica, ya que la Subdirección de Gestión de Fondos Europeos es de nueva creación, y a partir de, sobre todo con el REACT-EU, con los fondos adicionales de REACT-EU, se crea esa subdirección y es la que ostento ahora mismo. Y en cuanto al asunto que nos ocupa, al día de hoy, que estamos en el cierre ya del programa 14-20 del FEDER, las inversiones o los gastos correspondientes a compras de material para hacer frente al coronavirus se encuentran en dos operaciones. Una primera operación en el eje 1 del programa operativo FEDER 14-20, y luego también, al incluirse en el programa la dotación adicional extraordinaria de REACT-EU, se incluyó en el eje 20 otra operación con, gastos de la misma naturaleza para compra de material, suministro, para gastos de personal, siempre de los servicios sanitarios y para hacer frente al COVID. Tan solo en el caso del eje 1 es donde hay incluido gastos comprados a través de la tramitación de emergencia. ¿Vale? Y era lo único que quería precisar en principio. Gracias, señora Almeida. Empezamos con los turnos de palabra. El señor Acosta va a intervenir. No se oye, Raúl. No voy a hacer intervenciones. Vale, gracias. Pues seguimos entonces con el señor Chinea. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días también a los miembros de la prensa. Y, señora Almeida, bienvenida, por supuesto, también a esta comisión. Y a mí me gustaría conocer la situación en la que están esos fondos europeos, como usted muy bien dijo, los REACT-EU, que son los que eran para hacer frente a esos problemas que tuvimos en ese momento concreto, pues luego los Next Generation pues ya era para intentar cambiar también nuestra concepción de la economía y nuestro entramado económico. Y yo la principal duda que tengo es con el tema que usted nos ha comentado ahora mismo, sobre el tema de los REACT-EU. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese dinero que aún no se sabe dónde está? Bueno, sí se sabe dónde está, pero hablo de los 4 millones de ARR7. O sea, tenemos que devolver ahora mismo ese dinero, el Gobierno de Canarias, 4 millones a Europa, porque como no se sabe exactamente qué es lo que ha sucedido, o sea, está judicializado, pero hay un gasto y no ha llegado un producto. Entonces me gustaría saber cómo es el funcionamiento o qué nos está exigiendo Europa con respecto a esas cantidades. Se refiere a un contrato con RR7. No hay ningún gasto dentro del programa porque nunca lo declaró el Servicio Canario de la Salud correspondiente a ese contrato. Y si hubiese, ¿cómo es el procedimiento si hubiese un contrato en el que se paga una cantidad de dinero, pero ese contrato no llega a un final adecuado como tiene que llegar, no se cumple con las premisas, pero sí se ha hecho un gasto? ¿Cuáles serían las exigencias de Europa y cómo tendría que responder el Gobierno de Canarias? Puede darse varias circunstancias distintas. Lo normal es que se exija, con regla general, todo gasto cofinanciado que esté abonado por el beneficiario, que en este caso sería el Servicio Canario de Salud, y que esté realizado efectivamente. Entonces, en esos casos, siempre se pide una prueba
aunque no haya un acto formal de recepción, siempre se pide una prueba de la entrega del material. Será albaranes de entrega firmada por el propio Servicio Canario de Salud que ha recibido entrega, cualquier prueba de ese tipo que acredite que esas mascarillas hayan sido entregadas. Eso es lo que se tendría que hacer en ese primer proceso previo a la certificación del gasto en estos casos, ¿no? Y si no existiera esa justificación, ¿cómo tendríamos que proceder? Si no existiera esa justificación, el gasto nunca debería de haber llegado. Sí, pero el procedimiento, me refiero, Europa llegará a un momento en el que vamos a cumplir con los plazos para ejecutar esas cantidades, ese dinero. Me imagino que Europa exigiría la devolución de un gasto que ha existido en el que no hay pues ningún tipo de prueba, por decirlo así, no hay ningún tipo de justificación. Sí, vamos a ver, los fondos están sujetos a varios controles, ¿vale? Existe un control de primer nivel, es un control muy amplio, abarca una gran parte o prácticamente todo el gasto que se certifica con cargo al programa. Eso es previo a la certificación del gasto y luego por muestreo la intervención realiza un control que se denomina en el argot de segundo nivel, que es por muestreo, ¿vale? Como consecuencia de ese control de segundo nivel que se realiza ya cuando el gasto esté certificado, pues dependiendo de cuáles sean las irregularidades que detecta, se adopta una serie de medidas. Esas medidas pueden estar en acotar el error, identificar todo, digamos, operaciones que de la misma naturaleza en que se pueda encontrar, o todos los contratos que se puedan encontrar en ese error, y si no es posible, se procede a una extrapolación, es estadístico el sistema, a una extrapolación de la tasa de error, para que se pueda cerrar, porque se hace esos trabajos se realizan por ejercicios contables, para poder cerrar la cuenta de ese ejercicio correctamente con una tasa de materialidad por debajo del 2%, que es el admisible para la Comisión Europea. Y en el caso concreto de RR7, que es un tema que está judicializado, donde se le ha pedido a la empresa pues, la devolución de esas cantidades. Es que como a nosotros no nos llegó ninguna declaración de gasto realizada por el Servicio de Canario de Salud solicitando ayuda por ese contrato, yo sobre ese contrato no sabemos nada porque no tenemos expediente ninguno de contratación porque no formaba parte de las declaraciones de gastos realizadas por el Servicio de Canario de la Salud. Vale. Bueno, estas son las cuestiones, las dudas que yo tenía, cómo se tiene que actuar en este sentido, y pues solo me queda pues agradecerles el trabajo que realizan. Esperemos que la gestión de esos fondos, tanto del REACT-EU como los del Next Generation, pues tengan el mayor éxito posible, porque precisamente son pues para cambiar nuestra concepción actual de la economía, encaminarnos a una economía mucho más sostenible, y yo espero que eso tenga un futuro, y usted tiene pues un gran trabajo por delante pues para la justificación y el que cuadren todos esos números al final para justificar a Europa que hemos hecho un gasto adecuado. Muchísimas gracias. Gracias, señor Guinea. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Nieto. Gracias, señor presidente. Señora Hermida, buenos días, bienvenida. Y antes de entrar un poco en alguna cosa más concreta, me gustaría hacerle un comentario al ciudadano de la calle, al ciudadano común. Los fondos europeos le suena una cosa muy lejana. El sentir común, cualquier generalización es falsa, precisamente por generalizar no contempla todos los casos, pero el ciudadano piensa que es una nube de dinero que se mueve por unos circuitos que desconozco qué son, pero son buenos porque llegan al final a la calle, ¿no? Entonces, una primera aproximación me gustaría preguntarle cómo funcionan los fondos europeos en líneas generales. Es decir, entiendo que es un dinero adjudicado por Europa, finalista para unos fines concretos, y desde su dirección toma las decisiones de dónde se aplican o cómo es el procedimiento, muy someramente, no es una clase. Sí. A ver, realmente el sistema es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque una vez que se aprueba el marco financiero plurianual,
de la Unión Europea se establece unas partidas para España y dependiendo de la categoría de región que se encuentre se le asigna unos fondos. De todas maneras, luego internamente hay una negociación entre el Gobierno de España con el de Canarias de cuánto se asigna para Canarias, eso sí, para ejecutar en Canarias entre una y otra administración. Y para saber en qué políticas concretas se asignan los fondos, se hace un proceso de programación en el cual se fija concretamente en qué actuaciones se va a trabajar. Esas actuaciones ya previamente hay unos objetivos temáticos y unos objetivos específicos que vienen establecidos en los reglamentos de la Unión Europea, reglamento de disposiciones comunes de todos los fondos y el reglamento del FEDER en el caso concreto que estamos hablando. Entonces, una vez que se aprueba el programa por decisión de la Comisión Europea, ya sabemos a qué podemos destinar los fondos que han sido asignados para Canarias y se procede a una primera fase de selección de operaciones concretas destinadas al cumplimiento de esos objetivos establecidos en el programa. Para eso hay una solicitud de financiación que presentan los beneficiarios. Esa solicitud de financiación, como los objetivos pueden ser múltiples, los objetivos pueden ser fortalecer el tejido productivo, entonces ahí las empresas serían los beneficiarios de estos fondos. En otros casos son inversiones en infraestructuras que ejecuta el propio Gobierno de Canarias o pueden ser infraestructuras que ejecuten cabildos, corporaciones, es decir, hay una multitud de actuaciones y múltiples solicitantes de esas ayudas. Una vez que nos solicitan la ayuda, se aprueba la operación y se le entrega el documento que establece las condiciones de la ayuda. Perfecto, ¿vale? Disculpe que le corte, es que ha dicho dos cosas que creo que son de interés para esta comisión. Ha dicho que se estudia los requisitos, ese impersonal, ¿qué figura tiene que estudiarlo? ¿Dentro de su subdirección o dentro, o sea, del emisor del dinero, por así decirlo, o del receptor de dinero? ¿Quién estudia las condiciones, la viabilidad de si se entrega o no se entrega dinero? Ese impersonal, ¿se concreta en quién? Tiene que ser una actuación, los gastos tienen que ser elegibles conforme a una norma nacional, que es una orden del Ministerio de Hacienda, porque tengan en cuenta que las autoridades del programa son todas nacionales. Quiero decir, nosotros tenemos una delegación para ejercer las funciones de la autoridad de gestión en la Consejería de Hacienda, pero las autoridades son nacionales, tanto la que gestiona los fondos como la autoridad de auditoría, que es que está en la IGAE, en fin, son autoridades nacionales. Y a nosotros se nos delega una serie de funciones, ¿vale? Eso por un lado. Y la pregunta concreta era, perdón. No, es ese que impersonal, sí. A que vale, ya lo ha concretado. A ver, aparte de tener el programa, hay un documento de procedimiento y de criterios de selección que son aprobados por el Comité de Seguimiento, que es un órgano colegiado, que es el que aprueba, bueno, qué criterios de valoración vamos a utilizar básicos o de priorización para seleccionar las actuaciones. Entonces, tienen que estar contempladas en el programa, tiene que cumplir con ese documento de selección de operaciones, tiene que el gasto que esté previsto realizar en esa solicitud financiera sea elegible, esté previsto en la normativa nacional de elegibilidad del gasto, ¿vale? Okay. Entonces, una vez que se analiza esa solicitud, pues se establece que cumple con las condiciones. Ese trabajo se realiza directamente por la Consejería de Hacienda, pero si son convocatorias de subvenciones dirigidas a empresas, pues la realiza, digamos, el departamento sectorial que se encarga de esas actuaciones. Puede ser promoción económica, si son ayudas a comercio, pues comercio, si son de industria. En fin, en definitiva, no se concentra, sí se coordina todo desde la Consejería de Hacienda, pero no se selecciona todo absolutamente desde la Consejería de Hacienda. De acuerdo, entonces, aunque hilvanando esto que acaba de decir, cuál es la toma de decisión, con la anterior pregunta que ha hecho el señor Ramos Chinea,
usted le ha dicho que el Servicio Canario de Salud no solicitó fondos extras europeos para pagar ni mascarillas ni otros conceptos. No, lo que hemos dicho, o lo que he dicho, es que el contrato concreto del que estaba hablando, date en cuenta que la operación se puede definir de muy amplia manera. Se puede decir que son para todas actuaciones que realizan los servicios sanitarios para luchar contra la pandemia. Y ahí cabe 1, 2 o muchos contratos. Entonces, lo que estamos hablando es que el contrato concreto por el cual me preguntó no me consta ni he visto que haya ninguna declaración de gasto del Servicio Canario de Salud respecto a ese contrato. Y respecto, aquí en esta comisión estamos viendo dos contratos principalmente que nos preocupa, el de la sociedad RR7, otra sociedad, Soluciones de Gestión. ¿Le suena así de memoria si alguno de esos dos empresas, algunos de los contratos, estuvieron en alguna petición de dinero que pidió el Servicio Canario de Salud? Sí, el contrato de Soluciones de Gestión sí fue cofinanciado gastos, creo que por 10.900.000, ¿vale? Esos son los gastos que actualmente se desertificaron, porque es una práctica también muy normal que cuando determinados contratos se judicializan o son objeto de una investigación, se hace una retirada preventiva de fondos, de tal manera que si se resuelve el caso y no hay problemas ninguno respecto a cómo se adjudicó el contrato, pues entonces se puede volver a certificar si se considera conveniente. Bien, ¿nos podría explicar, descertificar, eso significa que es un documento o realmente se retiran los fondos físicamente que ya se han entregado al Servicio Canario de Salud? Vale, a ver, la solicitud, cuando la declaración de gastos, el Servicio Canario de Salud tan solo la puede hacer cuando él ha abonado esos gastos. No se puede solicitar con carácter anticipado, ¿vale? Es contra reembolso la solicitud de financiación a la Unión Europea siempre, ¿vale? No se pide por anticipado el gasto. Entonces, esos gastos se certificaron en su momento, se hicieron los controles, controles de primer nivel nada más, se hicieron la certificación y luego posteriormente se decidió, así lo vio correcto el Ministerio de Hacienda, también la Consejería de Hacienda lo consideró adecuado, visto que se estaba judicializando el caso y también con buenos ojos la Comisión Europea. Y entonces se retiró el gasto recibido. Se retiró. Entonces entiendo que el gasto físico que se realizó del Servicio Canario de Salud a estas dos empresas, nadie desde fuera lo ha cubierto, quiere decir que ha sido un gasto que se ha quedado en sede Servicio Canario de Salud. Claro, como nosotros centralizamos todos los gastos, digamos, porque todo se anticipa con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, es decir, todo lo que se hace con cargo al programa normalmente está previamente ejecutado y soportado por los presupuestos de la comunidad autónoma. Entonces, cuando se certifica un gasto, la Comisión Europea envía la ayuda digamos, al Ministerio de Hacienda, quiero decir, la autoridad que recibe todos los fondos, y a partir de ahí se distribuye, atendiendo a las peticiones o solicitudes de reembolso que haya hecho cada comunidad autónoma, lo que le corresponda. Y cuando llega aquí se queda en el Tesoro porque ya se anticipó con el presupuesto de la comunidad autónoma. Bien, entonces regreso otra vez al principio porque igual no me ha quedado del todo claro a mí, no digo que no se haya explicado. Al descertificar, el motivo de descertificarlos, porque vieron en ese contrato que les llevó a descertificar. No se hizo ninguna revisión posterior ni se hizo nada. Es una retirada prudente, preventiva, hasta que se resuelva el caso. Pero hasta que se resuelva, quiere decir, los únicos indicios que ustedes vieron es porque se estaba judicializando. Exactamente. Quiere decir que el Servicio Canario de Salud no les transmitió a ustedes un expediente concreto para que ustedes pudieran valorar. ¿Expediente de qué? Los pagos
se están realizando contra un servicio, contra una entrega de materiales, el Servicio Canario de Salud. ¿Qué tipo de expediente les manda a ustedes para justificar esos pagos, para liberarlos? Sí, nos manda todo lo que forma de un expediente de tramitación de emergencia, que es bastante pequeño, no es un expediente muy amplio, no es como un procedimiento abierto. Nos mandan la documentación del expediente, nos manda, creo recordar, no es un trabajo que realicé yo, con lo cual le hablo con el conocimiento que pueda tener de ese, que no es exactamente ni preciso. Les manda las actas de entrega de material, si las ha habido. Creo recordar que hay un recuento de material, hubo retirada de material que no era conforme, creo que ahí hubo tal, y tan solo se le pagó a Soluciones de Gestión aquellas mascarillas que ellos entendieron que eran correctas del Servicio Canario de la Salud. Sí, lo pregunto porque aquí la directora de la Agencia Tributaria Canaria nos dijo que siempre que haya técnicos que certifican que la entrega correspondiente, en este caso mascarillas, pero la entrega de material que sea, si hay un técnico que certifica que se ha cumplido los requisitos, ya hay obligación de liberar el pago, que no haya toma de decisión. Yo lo que le intento preguntar es, ¿la toma de decisión ustedes están condicionados? Si el documento está completo, ¿tienen que liberar el pago o tienen algún poder de veto de analizar la documentación? Pero no sé qué entiende por liberar el pago, porque es que nosotros no liberamos ningún pago. Certificar. Es que no hay ningún pago por medio. Quiero decir, quien pagó esas mascarillas fue el Servicio Canario de la Salud, sí, y quien acreditó mediante acta que esas mascarillas fueron entregadas y que se pagaron tan solo las mascarillas que se consideraban correctas es el Servicio Canario de la Salud, que tenía los fondos para hacerlo. Sí. Nosotros hicimos una revisión de primer nivel en el que vimos efectivamente qué mascarillas consideraban idóneas, cuáles no consideraban idóneas, cuánto se le pagó, y en base a eso se certificó el gasto. Me estoy refiriendo que si puede concretar esa revisión que llama usted de primer nivel, si incluye algún miembro técnico que pueda avisar, o sea, acreditar que lo que está ahí corresponde con una entrega material que es correcto. Sí. Vamos a ver, el técnico que hizo la revisión es un técnico que tan solo adopta decisiones basado en la documentación que aporta el Servicio Canario de Salud. Esa era la pregunta y esa era la contestación. Perdone, pues no lo había entendido. No, es en base a la documentación que ha aportado del expediente, que tampoco sabemos si ha aportado toda, es la que ha aportado el expediente. El Servicio de Canario de Salud completa el expediente, lo sube para arriba y ustedes chequean y ya está. Exacto. Entiendo que es eso. Pues nada más y muchísimas gracias. Gracias, señor Nieto. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista, la señora González. Gracias, presidente. Señoría, señora Almeida, buenos días a todos y a todas. Agradecerle, doña Pilar, su comparecencia en esta comisión destinada a analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por parte del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a la COVID-19. Cierto es que usted no ha tenido, no tiene implicación en esa contratación que haya llevado a cabo el Servicio Canario de Salud, pero la razón de haber sido invitada pues es para que nos aclare pues los gastos derivados de esa declaración de alarma y de esa pandemia, la COVID-19, que se financiaron con fondos europeos. Y como es conocido por todos, la Comisión Europea adaptó la política de cohesión para la ayuda a los Estados miembros para abordar pues, las consecuencias de esta pandemia del coronavirus. En primer lugar, pues, mediante, corríjame si estoy equivocada, pues mediante la aprobación de las iniciativas de inversión como respuesta al coronavirus, la CRI,
y que introdujeron adaptaciones específicas de algunas normas de política de cohesión, pues con el fin de ofrecer una respuesta inmediata. Pero realmente la CRI, según tengo entendido, no añadió nuevos fondos, pues que algunas autoridades de gestión no pudieron realizar cambios sustanciales, pues que ya los tenían utilizados la asignación que tenían para el año 14-20. Y de ahí fue la razón de que se creara el REACT-EU, o de que apareciera el REACT-EU como un instrumento a corto plazo para las acciones de reparación y recuperación frente a la crisis, que a diferencia de los fondos ordinarios, los fondos operativos ordinarios, en el REACT-EU los Estados miembros poseen pues, un elevado grado de discreción, poseyeron un elevado grado de discrecionalidad a la hora de asignar los fondos tanto del FEDER como del Fondo Social Europeo, y que el reparto se realizó lo que la asignación acá como en diciembre o por ahí del año 2020, ¿no? En ambas iniciativas, según tengo entendido, se permitía certificar pues los gastos necesarios para reforzar las capacidades de respuesta de los Estados miembros a la crisis de salud pública, pudiéndose certificar gastos incluso de personal, no solo de adquisición de material, sino de personal. Y yo la primera pregunta que le hago, señora Almeida, primero, ¿certificó Canarias gastos de personal y de material con gasto al fondo, al CRI o al REACT-EU? ¿De personal sanitario? Sí, los gastos, o sea, permitía el REACT-EU gasto de personal. Personal, sí. Se certificaron gastos de personal o gastos necesarios para hacer frente a la pandemia y gastos materiales, o certificaciones de compras, básicamente. Sí, gasto de personal del servicio sanitario se incluyó tanto en la CRI, que es el eje 1, por precisar, como en el REACT-EU, que es el eje 20 del programa. Hay otros gastos de personal educativo para el desdoblamiento de las aulas, para ser compatible en la formación presencial con el COVID, también se incluyeron en el Fondo Social Europeo, sí, hay personal. Bueno, perfecto. Y si recuerda cuál fue el montante total aproximado del gasto que se financió o que se certificó con cargo a fondos europeos, tanto de personal como para las compras de material. A ver, las cantidades del eje 1 sí las tengo divididas, pero en el caso del REACT-EU creo que no las tomé. Y en el caso del eje 1 eran 101 millones lo que se certificaron, de los cuales 49.719.000 eran por contratos de emergencia. De esa cantidad se ha ido deduciendo importes, en parte los de soluciones de gestión y en parte porque hay un control temático sobre esta materia al Estado miembro, a toda España, pues ahora mismo lo que queda de contratos de emergencia son 36,8 millones. Y creo recordar que el REACT-EU, para el sistema dinámico de adquisición, como para el personal, creo que comporta unos 169 millones. 169. Creo. 169, creo, estoy hablando de memoria. O sea, que en definitiva, hace a grosso modo, de todo lo que se certificó que era por emergencia, o sea, por el procedimiento de emergencia, aparte de personal, han quedado, de todo lo que certificó, 36,8 millones como válidos, como dados por válidos por las autoridades europeas, y 169, le entendí, por el sistema de dinámico de adquisición. Y eso también ya está dado por válido, o sea, entra dentro, no hay devolución, porque lo normal es que siempre se certifique a más, porque luego van habiendo cribas a lo largo de los distintos niveles de tal, pero esto ya tiene todas las cribas, por decirlo de alguna manera, si conoce, si tiene todas las cribas. No tiene todas las cribas. A ver, como les comenté antes,
hubo un control al Estado miembro de la Comisión Europea temático sobre los contratos de emergencia en España, y el informe definitivo de ese control es de noviembre, creo que de 2023, y que sujeta al Estado miembro a un plan de acción en el cual pues exige, de alguna manera se exige que se haga una revisión en profundidad de las contrataciones de emergencia a partir de octubre del año 2020 en adelante, ¿vale? En el informe se señala en cada caso concreto cuál es el control que se realiza, porque gastos de este tipo están en los 20 programas, creo que están en los 20 programas de FEDER que existe, son por cada comunidad autónoma y cada ciudad autónoma, y más un plurirregional que es para las actuaciones que realiza la Administración General del Estado en todo el territorio nacional. Entonces, se hizo un control de la Comisión por una muestra, creo que de 30 contratos, y como resultado de la misma se consideró que debería de sujetarse España a este plan de acción. Plan de acción que todavía no ha finalizado, o sea... Exactamente, por eso le digo que no es definitivo. Ya lo ha dicho, pero voy a formularle nuevamente la pregunta simplemente para poderle hacer la segunda. O sea, dentro del gasto inicialmente certificado, los 4 millones de euros para la adquisición de 1 millón de euros de mascarilla a la empresa RR United, nunca se certificaron a la Unión Europea. No, o sea, el Servicio Canario de Salud no hizo ninguna. Tengan en cuenta que el control de primer nivel que le he comentado antes tan solo se activa si hay una declaración de gasto del beneficiario. Es como una convocatoria de subvenciones internas. Si el beneficiario de una subvención no justifica el gasto, pues no recibe la ayuda. Hombre, si es de abono anticipado sí, pero pensando en el caso que no lo es, que ya lo he comentado, que es contra reembolso, pues es igual. Si no hay una declaración de gasto, pues tampoco se recibe ayuda ninguna. ¿Y conoce entonces usted cuál es la razón que justo ese expediente de la adquisición del millón de mascarillas, bueno, de la supuesta solicitud de adquisición de 1 millón de mascarillas a RR United fue derivado, fue solicitado incluso por la Fiscalía Europea cuando no había sido financiado con fondos europeos? Yo no sé si en los documentos del expediente iniciales su intención era que fuera cofinanciado y se manifestó en el expediente, no tengo ni idea porque ni siquiera he visto ese expediente porque no forma parte de nuestro trabajo, y eso pues hizo que se pensase que estaba cofinanciado, pero eso es una práctica normal en la cofinanciación. Todo contrato, toda convocatoria de subvenciones que es cofinanciada se indica desde el minuto 1, cofinanciada por el programa, por por el otro, ¿vale? Eso no quiere decir que posteriormente todas las subvenciones concedidas y justificadas se incluyan en la declaración de gastos que haga, en el caso de convocatoria de subvenciones, el órgano que concede las ayudas es el que recaba toda la información y la envía. Puede decidir enviarlas todas o enviar una parte porque considera que no está en condiciones de enviar. Eso ya es decisión de cada centro gestor decidir lo que envía y lo que no envía y las razones por las que lo hace. En definitiva, que en el caso de RR7, o sea, aunque estuviera en el documento inicial como uno de los posibles, o sea, de los contratos con posibilidades de ser financiado con fondos europeos, la realidad es que el procedimiento, que ya lo ha explicado, por lo menos, la verdad que es un procedimiento para tenerlo que oír 3 veces porque es muy denso, es muy engorroso y es muy garantista. Realmente, pero vamos, para que desde la subdirección se remita o se certifique un gasto determinado, tiene que estar el procedimiento de adquisición, el de recepción de esa mercancía
y el de pago de la mercancía, con lo cual ningún expediente que no haya llegado a ese final, independientemente que una vez remitido por cualquier razón no se admitiera, pero vamos, lo mínimo indispensable para que manden a la subdirección un documento para incluirlo dentro de las certificaciones para justificar los reactivos o el CRI, tiene que tener esto, o sea, el contrato, la contratación, la recepción del material que se compra y el pago de la misma. ¿Eso es así? Sí, son reglas fundamentales que haya que se entregue, que el gasto esté ejecutado, o sea, que se realice y que esté abonado. Esas son las condiciones que establece el Reglamento de Disposiciones Comunes en los plazos en el que es elegible ese gasto, ¿vale? Que en el caso tanto de la CRI era a partir, creo que era del 1 o 2 de febrero del año 2020, ¿vale? E incluso como excepción a la regla general se permitía que la inversión material hubiese finalizado, cosa que no es normal. Cuando uno manda una solicitud de financiación es requisito sine qua non que la inversión no esté materialmente finalizada para que pueda solicitarse luego la ayuda y pueda ser aprobada esa operación. En este caso, como excepción a la regla general, se permitía recibir ayuda por inversiones ya materialmente realizadas. Vale. Ya comentó usted que sí se certificaron y se remitieron contratos, entre otros, de la empresa Soluciones Gestión, me pareció entenderle como por 10 millones de euros aproximadamente, y que ha dicho también, si no le he entendido mal, que esas cantidades en un momento determinado, no mucho salió en prensa, fueron desertificadas, pero exclusivamente la razón de la desertificación fue el que estaban en proceso judicial, pero porque la pregunta es el expediente o expedientes, porque supongo que no será uno, de adquisiciones a la empresa Soluciones de Gestión, cuando desde la subdirección lo mandaron lo dieron por bueno para certificar, porque cumplía con todo el expediente. Quiero decir, en el caso del DRR7 no se recibió la mercancía, con lo cual una de las fases del procedimiento impedía esa certificación, porque el utilizar ese expediente o ese gasto para certificar, aunque se hubiera pagado, pero es que en el caso de Soluciones de Gestión, salvo que me diga algo distinto, la contratación fue acorde, se recibió el material se pagó, o sea, administrativamente, vamos a decirlo de alguna manera, no tenía problema. La desertificación es exclusivamente por un hecho de al estar judicializado, y ya veremos qué es lo que, pero no administrativamente no tenía ningún problema. Administrativamente, y con la información que ellos aportaron del expediente, lo que hay es unas mascarillas entregadas, unas se rechazaron, otras que no. Las que se rechazaban no se pagaban, porque aquí no hubo abono a cuenta, no se pagaron anticipadamente, sino se fueron pagando a medida que se fueron, proporcionando el material. Y si hubo también análisis de mascarilla, creo recordar, estoy hablando de memoria porque eso es un trabajo del servicio de control, no un trabajo que hiciera yo, pero creo recordar que el material sí fue entregado, había actas de la entrega, hubo bastante líos con las mascarillas, las que servían, las que no servían, las que consideraban aptas o no aptas. Luego era, una contratación que era acorde a lo que establecía el Real Decreto Ley 7/2020, que era el habilitante para tramitarlo de urgencia, era gasto directamente destinado a la pandemia, a luchar contra la pandemia. Entonces, en definitiva, el control de primer nivel que se hace, basado en unas preguntas de una lista de comprobación, en principio, hasta ese alcance que tiene, cumplía los requisitos. Pues nada, no tengo más tiempo, no puedo hacerle más, tendría más preguntas que hacerle, no puedo más, pero muchísimas gracias, señora Almeida, pues, por su comparecencia en esta comisión. Gracias, señora González. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Enseñate.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y, por supuesto, buenos días y bienvenidas a este Parlamento, señora Almeida. Antes de nada, decir, como hemos dicho en muchas ocasiones con los intervinientes que están aquí, que, por supuesto, no tienen nada que ver con las irregularidades, con las presuntas irregularidades, los presuntos delitos que está investigando esta comisión de investigación, valga la redundancia, y por lo tanto le agradecemos su presencia y por supuesto que nos conteste a nuestras preguntas. ¿Nos puede decir, para que quede más claro, en el año 2020, que es el que nos está ocupando, cuál era su cargo y cuál era su...? Era jefa de servicio de planificación económica, cuyo trabajo es la programación, modificaciones del programa y selección de operaciones, de las operaciones que eran cofinanciadas. Con fondos europeos. Sí, Por con lo fondos tanto, siempre tenía con programa FEDER regional y Fondo Social Europeo regional, en ese momento 14-20, ahora ya estamos en otro periodo. Por lo tanto, también. usted era la máxima responsable de esas cofinanciaciones con esos fondos europeos, en este caso FEDER, y como estamos viendo la REA. Bueno, máxima responsable la resolución por la cual se entrega, se establecen las condiciones de la ayuda, es una resolución del director general de Planificación y Presupuesto. De acuerdo. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, porque yo la verdad es que estoy un poco confundido con algunas de lo que hemos escuchado hoy aquí. Voy a empezar con dos resoluciones para que nos aclare el contexto. Vale. La resolución de Ana María Pérez Alonso, directora general de Recursos Económicos, resolución 152 del 2021, fecha, y esto es importante, 29 del 1 del 2021. Y entre otras cuestiones, habla de los contratos que se han hecho y dice, con posterioridad a las publicaciones indicadas, es decir, a una serie de contratos, la Dirección General de Planificación y Presupuesto, perteneciente a la Consejería de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, comunicó al Servicio Canario de Salud que determinados contratos destinados para hacer frente a las necesidades provocadas por el COVID han sido objeto de cofinanciación. Eso es el punto tercero. El punto 4, como consecuencia de las modificaciones aprobadas por el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2014-2020 mediante procedimiento escrito iniciado el 8 de julio del 2020, bla, 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 Servicio Canario de Salud. Y esta resolución viene a resolver que el gasto derivado del presente contratación, estamos hablando de soluciones de gestión, se encuentra financiado por el Programa Operativo FEDER 2014-2020. Publique esta resolución en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y la siguiente resolución es una resolución también de la señora Ana María Pérez, resolución 1350 del año 2021, 10 del 6 del 2021, es importante la fecha, resolución de la Directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud por la que se declara cofinanciado con fondos europeos los gastos sanitarios para hacer frente a la pandemia COVID-19 que se relacionan en el anexo. Se habla, no hace falta que se la lea, pero en el anexo viene RR7 y viene soluciones de gestión. Y la resolución lo que nos viene a decir es rectificar las soluciones contenidas en el anexo, añadiendo el siguiente párrafo contenido resolutivo. El gasto derivado del presente contratación se encuentra financiado por el programa operativo, bla, 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 del centro del eje prioritario EP1, objetivo tata, bla, 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 bla. Publicar a través de la plataforma de contratación del servicio público está añadido. Por lo tanto, los contratos R7 y los contratos de solución de gestión están cofinanciados con fondos FEDER en el año 6 de junio del 2021. Es más, se cambiaron las publicaciones para añadir esa resolución. ¿De ahí estamos de acuerdo? No. No, bien, pues explíquenoslo, porque no, lo que quiere que no está de acuerdo. Quiero decir que hay que matizar una serie de cosas. En primer lugar, el Servicio Canario de la Salud sabía que se iba a cofinanciar, que era factible cofinanciar con fondos europeos este material desde el 16 de abril de 2020, porque se le manda una carta diciendo, ojo, hay una modificación del Reglamento de Disposiciones Comunes de 30 de marzo en la que este material ya puede ser cofinanciado con cargo a los programas operativos tanto del FEDER como del Fondo Social Europeo, ¿vale? Pero le interrumpo, 16 de abril de 2020, sí. Vale, estamos de acuerdo. ¿Vale? De 2020. Luego, hay un proceso de reprogramación con cargo a la CRI que se comentó antes, y entonces con cargo a la CRI se dijo, se hizo la modificación del programa y esa modificación del programa o esa propuesta de reprogramación tiene que pasar o aprobarse por el Comité de Seguimiento del Programa. Esto se hizo por procedimiento escrito porque no había reuniones presenciales y se consiguen los votos el 9 de julio de 2020 para modificar el programa. Sí.
La decisión de modificación del programa por parte de la Comisión Europea es del 3 de septiembre de 2020. Vale, pero y a partir de ahí, a partir de ahí, vayamos al a partir de ahí se hace el proceso de solicitud de financiación, se entrega al DECA y se empieza a hacer los controles. Y en los controles se advierte que si bien conforme a las instrucciones que da la Dirección General de Patrimonio y Contratación se está publicando, a veces sí, a veces no, porque ellos llevan un retraso, un decalaje importante en la publicidad. Perdón un momento, si no le importa, vamos a lo que nos atañe. RR7 y Soluciones de Gestión, según Sí. esta orden, están financiadas o cofinanciadas con Fondo Europeo. Usted me No, dice lo que que es se cierto, hace en o esa ¿se puede ir resolución, directamente en a lo que eso? se hace en esa resolución es que en base al informe de control que se le realiza, se le dice, oye, todos los contratos que se formalicen tienen que estar publicados y tiene que decirse que son cofinanciados. El hecho de que ella en esa resolución se incluya esos contratos no quiere decir, y yo creo que ya lo he comentado antes, que nos hiciera una declaración de gastos por todos los gastos de esas dos empresas. Se solicitaron lo que se solicitó y hay declaraciones de gastos realizadas con anterioridad a esa fecha porque en el informe se le dice, se le recomienda que rectifique las publicaciones realizadas en los boletines oficiales porque no se contempla y se considera una condición de transparencia, no se contempla su cofinanciación. Vale. Y entonces tendrá que decir que es cofinanciado. Vamos a ver si conseguimos aclarar las cuestiones, porque a lo mejor nosotros que no sabemos tanto. Lo que tenemos aquí es una intención del Servicio Canario de Salud de que estos dos contratos, que eran muy anteriores, por eso he marcado la fecha, y donde ya sabemos que en esta fecha ya había pasado todo lo que ha pasado, ya se sabía, se cofinanciara con fondos europeos. La señora Ana María Pérez redacta estas dos resoluciones. Bien, quiero que se financien con fondos europeos. Es más, quiero que se cambie la publicación. Es lo que establece estas resoluciones, no digo de usted, digo de la señora María Pérez. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Cuando el Servicio Canario de Salud dice que se cofinancien estos contratos, ¿qué pasa después? Vamos a ver, esos documentos no determinan una solicitud de financiación. La solicitud de financiación es un documento, un formulario establecido, normalizado por nosotros, en el que se solicita la financiación. Y ahí no se especifica en ningún momento qué contratos se incluye de compras de material. Eso, por un lado. En el documento que establece las condiciones de ayuda tampoco se define. ¿Su intención era cofinanciarlo? Entiendo que sí. Lo que se le pide es que rectifique de los gastos que había presentado para financiar en la declaración de gastos que realizó, que se rectificase la publicidad de esos contratos en los boletines oficiales indicando que eran cofinanciados. De RR7, bueno, yo no sé por qué lo incluyó, entendiendo que lo quería cofinanciar y lo incluyó. Puesto que está resolvido, lo que mandata es eso debió de corregirse, porque precisamente está mandatando que se modifique esas publicaciones. Vayamos al siguiente paso. Entonces, ¿quién decide? Porque hay otra cuestión que también sabemos. O sea, Soluciones de Gestión se cofinanció con fondos europeos y RR7 pues debió de hacerse de algo, porque la Fiscalía Europea está investigando el tema, con lo cual no debe ser neutral o no debe llegar a ningún sitio, porque si no, ¿cómo es la Fiscalía Europea lo está investigando? Por lo tanto, una vez que la directora general decide esto, decide modificar esa orden que ustedes le piden que la modifique, entiendo que quiere cofinanciar esos dos contratos. Esos dos contratos que quiere cofinanciar tienen sus expedientes. ¿Qué pasa después? ¿Tiene que enviarlo a la Dirección General donde usted Vamos a ver, eso se hace por un sistema informático en el cual se incluye las declaraciones de gastos que realizan los centros gestores, ¿vale? Y esas declaraciones de gastos que realizan los centros gestores se realizan en unas fechas determinadas. Hay una 21 de diciembre de 2020, que realiza una primera declaración de gastos, hay otra el 17 de mayo de 2021 y hay otra de 18 de mayo de 2021. En estas declaraciones de gastos que realiza el centro gestor, el Servicio Canario de la Salud, no se incluyen gastos de RR7. Vale, mi pregunta ahora es, ¿quién verifica la documentación que manda el Servicio Canario de Salud para que esto esté cofinanciado? Yo estoy hablando de RR7 y Soluciones de Gestión. Usted dice que no se incluye RR7.
Entonces, vamos a hablar soluciones de gestión por un lado y R7, ¿cómo llega a la Fiscalía Europea? Porque entonces es un gran misterio. Porque la Fiscalía Europea investiga R7 porque se cofinancia con fondos europeos. Entonces, esto aquí ya tenemos un gran misterio, porque no sabemos cómo ocurre eso, y bueno, usted se supone que es la responsable o una de las responsables de los fondos Yo lo europeos. único que puedo decir es que el Ministerio de Hacienda tiene la información centralizada de todo lo que se ha cofinanciado y nosotros no le hemos enviado ningún gasto referido a ese contrato. Yo a partir de ahí no sé lo que puede ocurrir, porque la Fiscalía a nosotros en concreto no nos ha pedido nada. Ustedes, su departamento, no mandó ninguna documentación de R7 para cofinanciarse con fondos europeos. Ni tampoco lo presentó la declaración de gastos, el Servicio Canario de Salud no lo presentó, de RR7. De R7. Vayamos a soluciones de gestión, que es así. Sí. Vale, a ver, el expediente de soluciones de gestión, en esta fecha ya, que estamos hablando de junio del 2021, ya sabemos que se hicieron un contrato, ya sabemos que una parte de esas mascarillas llegaron, otras partes se echaron, y ya sabemos en esta fecha que se hizo un recontrato, se modificó el contrato original, se adaptó a lo que había traído el proveedor. Podemos hablar de precios, yo no sé si ustedes miran los precios o no, pero ya sabemos que ese expediente no es tan blanco y transparente o tan inocente como hay intervinientes, no digo usted, que ha querido hacernos ver. Ahí se contrataron unas mascarillas que no se sirvieron, esas mascarillas unos meses después se adaptó el contrato al proveedor y no a las necesidades de la consejería, se modificaron los precios, se modificó el contrato y ya sabemos también que ni siquiera se cumplió, o sea, se cumplió en torno a febrero del 2021. O sea, que llevó su tiempo desde el mes de abril del 2020 para que ese contrato finalmente se cumpliera. ¿Quién verificó en su departamento para que esté cofinanciado con fondos europeos todo ese expediente? Porque, ojo, la Fiscalía Europea también está investigando soluciones de gestión, solamente que como el Gobierno de España, la Audiencia Nacional, decidió quedarse ese procedimiento de investigación, pues no ha pasado a la Fiscalía Europea como si ha pasado al R7. Pero ¿quién verifica que cuando el Servicio Canario de Salud quiere financiar con fondos europeos un expediente, quién verifica que cumple todas esas normas de la Unión Europea y esos controles? El servicio de control hace un control de primer nivel sobre ese expediente basado en una lista de comprobación de aspectos concretos de los contratos que se remiten. Y nadie en fondos europeos, permíteme la expresión así, detectó que aquí había cosas extrañas que luego posteriormente, no porque lo diga el particular, sino porque posteriormente está la Audiencia Nacional, en la Fiscalía Europea y investigado por muchas cuestiones. Bueno, yo Nadie creo... detectó nada. Vamos a ver... Nadie vio extraño el expediente. No, porque se parecen mucho, entiendo que se parecerán mucho, yo eso no lo sé al concreto porque no era mi responsabilidad, que se parece mucho a cualquier otro contrato. No creo que haya algo que les avise de que ese contrato tiene problemas con el lío de las mascarillas, que sí lo hemos hablado, que tiene problemas, retraso en los pedidos, pero no es el único que tienen, porque hay un problema de desabastecimiento y los proveedores tienen dificultades de poder cumplir, y no es el único que tendría ese problema, pero se hace ese primer control, que es un control de primer nivel con aspectos muy concretos, sobre todo de cumplimiento del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que no es del todo similar al artículo 32.2, apartado C, de la Directiva Europea, que se diferencia entre unos y otros en cuanto a los requisitos, y ellos justificaron, mandaron un informe justificativo y explicativo de la tramitación que se había realizado de sus contratos, indicando que había sucesos imprevisibles para el Poder Adjudicador, lo cual justifica el realizar un contrato de emergencia por un enorme aumento de la demanda. Habla también que las gerencias no tenían el stock tan solo para la actividad normal, que no era esta, y que tenía dificultades con los proveedores habituales de conseguir mascarillas, material de protección, y entonces, visto eso, entiendo que el Servicio de Control consideró oportuno. Claro, pero ¿sabe lo que pasa? Que sí es diferente a otros contratos. Porque eso que usted me ha relatado está muy bien, pero es que tenemos la cara B de esa moneda. Y en la cara B de esa moneda, y no pasó con otros proveedores, no pasó en otros contratos, hablo con RR7, se adaptaron y se cambiaron contratos
a lo que el proveedor traía y no a la demanda que había, se adaptaron y a arreglar un precio a lo que el proveedor demandaba y no a la demanda que había, presuntamente, si quieren, lo podemos añadir. Por lo tanto, sí hay cuestiones diferentes a una contratación normal. Y por eso me extraña que con la rigurosidad con que supongo que tienen que verse los expedientes europeos, pues ese expediente pues no se detectarán esas cuestiones. Y ya termino porque se me acaba el plazo. ¿A usted no le llama la atención que si teníamos desde el año 2020 la posibilidad de cofinanciarlo, estos expedientes en concreto tardaran hasta el mes de junio del 2022? Ya termino. Es que sabe que tiene su tiempo finalizado y está volviendo a preguntar. Usted controla los tiempos también como el resto de portavoces. No hay ningún problema. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor interviniente. Muchas gracias, señor Enseñat. Por el Grupo Nacionalista Canaria tiene la palabra el señor Díaz Esteban. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Almeida. A veces resulta que los testimonios que a priori parecen más intrascendentes son los que más sorprenden en esta comisión de investigación, porque nos desmontan algunas cosas que ya creíamos sabidas y dadas por sentado, y en ese sentido, señora Almeida, alguna de las cosas que ha dicho resulta verdaderamente sorprendente y quizás algo confuso sobre si son o no son fondos europeos, porque todo eso tiene trascendencia unos u otros contratos. A ver, a estas alturas de los trabajos de la comisión, no solo por los testimonios en esta comisión, sino por informaciones periodísticas, por informes policiales, por testimonios ante Fiscalía, por, en fin, muchas causas, es que ha habido ya, y lo sabemos, irregularidades, al menos irregularidades y daño causado al patrimonio público en la gestión sanitaria. Esto ya es indudable. Y uno de los casos concretos donde el daño ya se certifica que hay es el de RR7. No es el único, pero efectivamente son esos 4 millones de euros pagados por material que no se recibió y, por lo tanto, ese dinero ya es un daño causado. Y llama mucho la atención las contradicciones habidas sobre una y otra parte si son o no fondos europeos. Yo creo que esa parte del daño ya ni los más acérrimos defensores de lo indefendible lo ponen en duda, ya centran más sus esfuerzos en, digamos, minimizar el daño en otras operaciones, como es el caso Coldo, por cierto, tampoco el único del resto de los que se investigan. Bueno, podríamos hablar del caso Coldo, del suministro de material, del caso Megalab, del caso Royal, de muchos casos que están también por el camino. Pero volvamos al caso mascarillas. Como digo, es indiscutible el daño y hay que determinar si hubo o no negligencia y o connivencia en ese daño causado. Esa es la clave. Y en este caso, si lo hubo, ¿por parte de quién? ¿Cuál es el grado de responsabilidad en función de quién ordenó la operación? ¿Quién la supervisó? ¿Quién no hizo nada para impedir la estafa, la presunta estafa, porque fue un material no entregado? ¿Y quién no advirtió o incluso pudo ocultar el daño causado? En fin, para ello es para lo que resulta muy relevante su testimonio en cuanto a si son o no fondos europeos, porque se trata no solo de encauzar correctamente el procedimiento penal para la recuperación y resarcimiento en su caso, e incluso las responsabilidades que puedan dirimirse, insisto, también penales. Y es relevante el origen de los fondos, concretamente si son fondos europeos en esas operaciones. Ojo, no nos engañemos. El delito es el mismo, sean o no fondos europeos. La responsabilidad en vigilando sí puede variar. Pero si se hizo una estafa, si se hizo un daño al patrimonio, el delito existe, lo investigue la Fiscalía Europea o lo investigue la Fiscalía Española. Y esto creo que hay que dejarlo claro porque algunos creen que mandándolo al limbo de Europa desaparece como por arte de magia. Y es que además esa determinación del origen puede dar pistas, incluso determinar casi sin duda quién lo sabía, desde cuándo lo supieron y por qué no se hizo nada antes para remediarlo. En fin, se han dado versiones diferentes, como digo, dentro del propio Gobierno, según si fue antes o después de rechazar la comisión de investigación. Y esto es relevante, porque no es lo mismo rechazar una comisión de investigación cuando sabías que ya se había cometido, que dice, no, esto se está investigando y nosotros no sabemos nada, que si tenían constancia. Y ahí tiene relevancia quién lo sabía dentro del Gobierno, qué consejerías.
Esa comisión de investigación ya fue solicitada en el 2022. ¿Quién dio la autorización? ¿Quién intentó el reintegro? Y, sobre todo, si esto es una cuestión solo de sanidad o afecta también a la Consejería de Hacienda, a la que usted pertenece. ¿Y qué sabemos concretamente sobre esto? Primero, que el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda dijo el 11 de noviembre del 2022 que el pago de los 4 millones por 1 millón de mascarillas FPP3 no se realizó con fondos europeos y sí con fondos propios, aludiendo a un informe de intervención de fondos de la Comunidad Autónoma encargado por la propia Consejería y que supuestamente fue remitido al juez instructor. Esta versión coincidiría con la que hoy nos está dando usted, ¿verdad? Correcto. Así lo comunicó don Román Rodríguez al Consejo de Gobierno y así lo comunicó el portavoz del Gobierno en aquel día, don Julio Pérez, en una rueda de prensa justamente el día que se conocía el nombramiento de la 5ª directora del Servicio Canario de Salud en toda la legislatura. Había cesado recientemente, fíjese que a día de hoy no sabemos si cesado o dimitido, don Conrado Domínguez. Segundo, también sabemos que la misma Consejería de Hacienda propuso al Servicio Canario de Salud modificar el pago del contrato de suministro de mascarillas, el de RR7, para financiarlo con fondos europeos, con fondos FEDER, porque hay una solicitud. Lo que no sabemos a ciencia cierta, y a lo mejor usted nos lo puede aclarar, es si lo solicitó Hacienda a Sanidad o Sanidad a Hacienda. Tercero, ¿qué sabemos también? Que la Fiscalía Europea reclamó y obtuvo la tutela de la investigación justo en esos mismos días cuando se la arrebató, digo, a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas al considerar que eran fondos europeos. ¿Realmente la Fiscalía Europea lo hizo sin que fueran fondos europeos? ¿Y la Fiscalía Anticorrupción efectivamente cedió esa tutela a la Fiscalía Europea sin tener constancia de que eran fondos europeos? ¿Había recibido el juez instructor el informe supuesto de la Consejería de Hacienda diciendo que no eran fondos europeos y aún así lo remitió a Europa? ¿Se equivoca la Fiscalía Europea y permanece en ese error desde hace más de 2 años? Difícil de creer, ¿eh? ¿Se equivocó el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda cuando dijo lo contrario? Miren, una cosa y la contraria no pueden ser. O son o no son. Y entonces, ¿qué consecuencias o con qué intencionalidad pudo haber? Porque, claro, aquí sí hubo alguna consecuencia. Por ejemplo, desaparecieron las informaciones periodísticas y se llegó a las elecciones siguientes del 2023 sin apenas escándalo sobre esta materia, porque como lo estaba investigando Europa. Por cierto, sabemos que 2 peritos técnicos del Gobierno de Canarias concluyeron en un informe pericial incorporado al caso, encargado por el magistrado instructor, a la jefa de Servicios de Estudio y Normativa y a la responsable de régimen jurídico, que el contrato con RR7 era totalmente indefendible. Desmenuzaron una a una todas las irregularidades cometidas y dijeron textualmente que no existía ningún supuesto legal que permitiera la modificación del contrato exigido. Claro, efectivamente, usted ahora dice que no son fondos europeos porque la responsabilidad, si se pagó con fondos europeos, teniendo constancia de esto, sería tremenda. Lo que no sabemos a ciencia cierta es si esta prueba pericial se incorporó o no a la información remitida a la Fiscalía Europea. Porque también sería grave que teniendo este informe y teniendo el juez instructor, cuando pasa a Europa, no se remitió. Así que fíjese si es relevante o no que este asunto, concretamente el de RR7, pero no solo ese, estén investigados entre los, al menos, que sepamos, 12 contratos que sí están, de los 23 que en principio se denunciaron, que sí están en Fiscalía Europea. ¿Confirma usted entonces que el de RR7 no se usó fondos europeos, verdad? Sí, el Servicio Canario de Salud no realizó ni presentó ninguna declaración de gasto de ese contrato. ¿¿Entiende usted entonces la razón de remitirlo a la Fiscalía Europea? Yo ya, lo que ha ocurrido después no tengo ni idea. Bien. Sí son con fondos europeos, por ejemplo, los contratos
TUT Español Import-Export de 300.000 mascarillas FFP3 por 1.938.000 euros. ¿Por? 1.938.000 euros. Es que yo no me conozco todos los proveedores, Bueno, tendría que le voy a mirar hacer los datos. un listado a ver si a alguno le suena. Sí. Este de TUT Español Import, ACJSA por 50.000 test PCR por 795.000 euros, Balance Trader Exportaciones por 50.000 unidades de equipamiento protección y 300.000 unidades de mascarillas por 1.224.500 euros y 857.150 euros, Titerro Internacional por 200.000 batas quirúrgicas por 1.920.000 euros. Recordemos que se está hablando de incluso triplicar los precios de mercado. Sanitary Traders Spain por 62.150 mascarillas KN95 por 183.000 euros. Soluciones de gestión, y aquí estamos entrando en la trama Coldo, y apoyo a empresas con mascarillas FFP1 por 2.095.000 euros y otras contrataciones por 447.000 euros. Grifols Mobanco SA por 24 unidades SARS-CoV-2 por 2.800.000 euros. Abbott Rapid Diagnostic Healthcare por 1 millón de test, 1.125.000 euros. Damco Trading Service por material sanitario 4.981.600 euros. RC Technology Limited por 2 millones de mascarillas. Ojo, por 2 millones de mascarillas se pagaron aquí 600.000 euros. El que estamos revisando aquí es solo 1 millón y por 4 millones, pagados por adelantado. One Airways Madrid Transporte Mercancías por 1.125.000 euros. Martín e Hijos SL 321.000 euros y otras contrataciones por 5.710.000. ¿Le suena, por lo menos de nombre, alguna de estas contrataciones, si son con fondos europeos, que usted pudiera certificar o revisar? Sí, las cantidades no le puedo decir. Proveedores ACJ es uno de los proveedores que más contratos se realizaron, de los que están cofinanciados. Yo del resto no lo sé, porque no todo se cofinanció. Entonces, algunos contratos sí y otros no lo sé. Y los importes, perdóneme, pero es imposible que yo me acuerde de memoria de todos los contratos. En cuanto a los importes, fíjese de mí. Podrá usted opinar Tan solo sobre si eran suena, o no sí, fondos europeos, pero los importes son los de los contratos. Tan solo me suena, me dijo 447.000 soluciones de gestión. No, uno de ellos. Soluciones de gestión tiene varios. Me suena ese porque ese formó parte del control de la Comisión Europea. Bien. ¿Sabe si fue Sanidad o Hacienda a Sanidad quien solicitó la aplicación posterior a los fondos FEDER de este contrato de RR7? No digo que se pagase. Hubo una comunicación entre Hacienda y Sanidad para aplicarlo a fondos FEDER. Cuestión curiosa, porque lo normal sería casi lo contrario. Para agilizar un pago que fueran de fondos europeos, pasarlo a fondos propios y pagarlo más rápidamente. Pero pasar de fondos propios a fondos europeos, por cierto, justo, porque también las fechas son importantes, quiero que esté en el contexto. El 22 de julio del 22, el julio del 22, es cuando la Fiscalía Anticorrupción inicia la querella. El 5 de octubre se cita al señor Torres por el juez. Y justo en ese momento, al mes siguiente, el 10 de noviembre, es cuando, a pesar de que el señor vicepresidente del Gobierno dice que no son fondos europeos, lo asume Fiscalía Europea, con lo cual el señor Torres ya no tiene que ir a declarar al juez de instrucción de aquí. Bueno, las fechas creo que también son importantes. En su experiencia, señor Almeida, ¿qué ocurriría si, tratándose de fondos europeos, no pudiesen justificarse? No pudiese justificarse. Este o cualquier otro contrato. Es decir, si los 4 millones que ya se han pagado y ya los ha perdido la comunidad autónoma, se demostrase que sí fuesen fondos europeos, como sostiene Fiscalía Europea, y no se pueden justificar porque las mascarillas no llegaron, ¿podría llegar a darse el caso de que no solo hemos pagado 4 millones como unos, no daré el calificativo, más los intereses de demora, sino que encima tuviéramos que devolver otros 4 millones a la Unión Europea por ser fondos propios? A ver, para que se pudiera haber cofinanciado, siempre se pide una prueba de la entrega del material. Es evidente que esa prueba no puede existir porque no existe el material. Pues eso. Pues eso.
O sea que si se pagaron con fondos europeos, vamos a pagar otros 4 millones. De todas maneras, todo se tiene que pagar primero con fondos propios para recibir la cofinanciación. Sí, claro, eso es evidente. No, si lo que digo es precisamente de fondos propios, adelantamos los 4 millones, los perdimos y ahora Europa nos pide 4 millones porque lo intentamos adscribir a los fondos europeos. Está bien, hemos hecho un gran negocio. Señora Almeida, yo no sé si usted comunicó lo que usted sabe o hasta donde usted sabe al vicepresidente del Gobierno y o al presidente del Gobierno. Lo que está claro es que es incompatible las dos versiones, una que son fondos europeos para que el procedimiento escapase de la Fiscalía Española, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, y no puede ser compatible con que son fondos europeos para que lo haga Europa. Señora Almeida, ¿usted entiende esta contradicción? ¿Conoce algún caso en toda su experiencia, en algún momento de su trayectoria profesional, donde al mismo tiempo el Gobierno de Canarias diga que no son fondos europeos y a pesar de eso intervenga la Fiscalía Europea? Pues no, la verdad es que no conozco ningún caso. Ni usted ni nadie. Gracias. Gracias, señor Estebanes. Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Hernández Cerezo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora Almeida, bienvenida a esta comisión de investigación. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos, en primer lugar, agradecerle su presencia hoy aquí, también la disposición a contestar las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios y también, bueno, también hay que decirlo, de soportar la retahíla de suposiciones, de hipótesis y de relatos paralelos de alguna de sus señorías. Mire, aunque ya se ha puesto de manifiesto por quienes me han precedido en el uso de la palabra, quiero reiterar que usted ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad en la administración pública, en la gestión económica de nuestra comunidad autónoma, muy centrado principalmente dirigida a la gestión de los fondos europeos. Ya se ha puesto de manifiesto, usted actualmente ocupa el puesto de subdirectora de gestión de fondos europeos, ha formado parte como miembro permanente del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER y ha sido jefa del Servicio de Planificación Económica dentro de la Dirección General de Planificación y Presupuestos, puesto que ocupaba durante lo peor de la pandemia. Incluso hace poco menos de un año, participaba incluso en este Parlamento en unas jornadas relativas a la gestión de los fondos europeos. En definitiva, señorías, convendrán conmigo en que la señora Almeida es una voz autorizada, tanto por sus conocimientos como por su dilatada trayectoria en lo que a la gestión de los fondos europeos se refiere. Y claro, cuando uno habla con personas que han estado en el ámbito de la gestión en estos temas, lo primero que se enfatiza es el carácter riguroso con la que los empleados y las empleadas de la comunidad autónoma fiscalizan los fondos europeos. Y esto no quiere decir que se sea menos riguroso en la gestión de los fondos propios, sino que precisamente hay que enviar las certificaciones en óptimas condiciones para que esos gastos elegibles sean finalmente declarados como justificados por parte de los órganos comunitarios. Señor Almeida, a pesar de que de una forma u otra usted ha contestado a muchas de las preguntas que le iba a formular este grupo, queremos remarcar algunas cuestiones que usted ha puesto de manifiesto en su intervención, por lo que ruego de antemano también que disculpe la reiteración en alguna de las preguntas. Mire, ya nos ha explicado en qué consiste el procedimiento de certificación de fondos europeos. A pesar de que se ha intentado un poco tergiversar, bueno, hay tres momentos diferenciados. Un primer momento donde hay una manifestación de voluntad, pues el material sanitario es posible imputarlo a fondos comunitarios. En segundo lugar, el propio expediente correspondiente que para garantizar el principio de publicidad debe manifestar, porque así lo exige la Unión Europea, de que efectivamente está cofinanciado, es susceptible de ser cofinanciado con fondos europeos. Y un tercer paso, que es la declaración de los gastos elegibles para ser definitivamente o finalmente imputados a los fondos europeos. ¿Es correcto, digamos, de forma muy resumida, estos tres apartados? Sí, primero el programa tiene que contemplarlo, hay una programación o modificación del programa en su caso, hay una solicitud de financiación de operaciones concretas que realiza el Servicio Canario de Salud y posteriormente hay una declaración de aquellos gastos que ha ejecutado el Servicio Canario de Salud y quiere declararlos con cargo a los fondos.
Por tanto, es posible que gastos inicialmente previstos o que se tuviera la intención de imputarlos a fondos europeos, finalmente el órgano gestor o el órgano de contratación, en este caso que realiza el gasto, decida no imputarlo a fondos europeos. ¿Es posible que esto ocurra? Sí, entiendo que sí, si considera además que no reúne las condiciones. Incluso usted ha comentado que en el marco de la pandemia se permitió que incluso fueran imputados a fondos europeos gastos ya realizados, es decir, no nuevos gastos o gastos que tuvieran que tener, digamos, cuyo expediente de contratación se iniciara en ese momento. ¿Es correcto eso? Se permitía, y con carácter excepcional y contemplado por la normativa de la Unión Europea, de los reglamentos que regula los fondos, que aunque el gasto estuviese ejecutado materialmente, ese gasto podría ser certificado con cargo a la Unión Europea, sobre todo porque todo iba con mucho retraso. Mire, ante la sombra de la sospecha que algunos pretenden generar, incluso entre los empleados públicos de la comunidad autónoma, mire, ¿cree que es posible, que es probable que se intentara financiar con fondos europeos contratos en los que de manera evidente se sospechara o se detectaran irregularidades? ¿Usted cree que eso es posible? A ver, la labor que realiza el servicio de control del órgano intermedio es una labor que se basa fundamentalmente en una lista de comprobación de preguntas concretas en las que se analiza solo, exclusivamente, el expediente que aporta el Servicio Canario de Salud, y en base a eso se decide si se puede contestar a las preguntas de esa lista de comprobación. En ningún momento es un trabajo de investigación. Mire, durante la pandemia, la Unión Europea, una decisión sin precedentes, liberó fondos a los Estados miembros que efectivamente después fueron, a su vez, trasladados a las regiones para financiar actuaciones en materia sanitaria. En Canarias se destinaron muchos de estos fondos a la adquisición de material de protección. Usted comenzaba su intervención diciendo que los gastos de material sanitario realizados en la pandemia se habían imputado, por un lado, al eje 1 del programa operativo FEDER 1420 y, por otro lado, al eje 20 del REACT-EU. Pero los contratos de emergencia sanitaria únicamente se imputaron a los fondos FEDER, digamos, al eje 1 del programa operativo FEDER. ¿Es correcto? Actualmente, el único que tiene gasto de ese tipo es el eje 1. ¿Vale? Efectivamente. Sí. Vale. Bueno, partiendo de estas consideraciones previas, los contratos que se certificaron inicialmente para ser financiados con fondos europeos, ustedes en ese control previo, en ese control preliminar, no detectaron ninguna irregularidad manifiesta, ningún elemento que hiciera saltar las alarmas por parte, en este caso, de la Dirección de Planificación Económica. Mire usted, los contratos de emergencia son ajenos totalmente a la actividad que se realiza con cargo a los programas, porque los programas están basados en actuaciones planificadas y donde hay una planificación no tiene lógica que haya contratos de emergencia. Muy excepcional, y yo creo que es la primera vez que se incluye contratos de este tipo. Las orientaciones que realizaba la Comisión sobre la contratación preveía que pudiera existir ese contrato y señalaban los requisitos que debería de cumplir, que debería de estar con un informe justificado que se cumplían los requisitos para que se pueda considerar como contrato de emergencia. Esas orientaciones en su momento se les comunicó desde que se sabía que el programa iba a ser modificado al Servicio de Canario de Salud para que lo tuviese en cuenta en sus actuaciones de contratación. Y en este caso, lo único que teníamos en aquel momento era la nota informativa de la Junta Consultiva de Contratación, las instrucciones en materia del cumplimiento del principio de transparencia del Director General de Patrimonio y Contratación y estas orientaciones. Poca información más había sobre los contratos de emergencia. Luego han surgido muchísimos
trabajo posterior, hecho con la tranquilidad de que ya todo pasó, realizado por el Tribunal de Cuentas, la Audiencia de Cuentas, el organismo independiente de contratación, pero eso es todo a partir de 2022. En los años en que se certificó este gasto, que fue a finales de 2020 y a mediados de 2021, los mimbres con los que contamos para hacer nuestro trabajo es el que le acabo de comunicar, muy poca cosa. Mire, se ha hablado aquí mucho en esta comisión de, lo que se ha dicho, de certificar con fondos europeos, de certificar o desafectar con fondos europeos. Mire, es posible que un determinado expediente inicialmente se hagan certificaciones para imputar a fondos europeos y que en un determinado momento se entienda, que se financie con fondos propios en lugar de imputarlo, en este caso, a un determinado programa operativo de la Unión Europea. Esto es práctica habitual, suele ocurrir en la comunidad autónoma. Perdone, no le entendí la pregunta. La posibilidad de que inicialmente se pudieran imputar determinados gastos a fondos europeos, inicialmente hay una previsión de que se vayan a imputar a fondos europeos y que en el momento, por ejemplo, de hacer una declaración de gasto para esa efectiva imputación, se decida que un determinado gasto se excluya y que sea asumido por la comunidad autónoma. En este caso, porque a lo mejor el volumen de gastos imputables a fondos europeos excede de la previsión inicial o por otro tipo de consideraciones. ¿Es posible? ¿Es una práctica habitual? Vamos a ver, por ejemplo, incluso del propio Servicio Canario de Salud ha tenido obras que ha habido una rescisión del contrato de obra con posterioridad y si ha declarado algo solicita que retiren porque ese contrato no ha llegado a buen fin y por tanto no se va a finalizar la obra. Eso lo han hecho, sí. Bueno, por tanto, y ante esa circunstancia, ante esa situación, ¿eso significa que se levanten los controles internos por parte de la Administración Pública para velar por la correcta ejecución del contrato? Es una obviedad la pregunta, pero quizás hay que formularla visto el devenir de esta comisión. Yo entiendo que cualquier gasto público que se realice, con independencia que sea o no sea cofinanciado con Europa, tiene que estar sujeto a los mismos controles. Por tanto, si los controles se mantienen, si la fiscalización continúa, de haberse detectado irregularidades, la Intervención General, el Servicio Canario de Salud, la Consejería de Hacienda, ha adoptado, en aquellos casos en los que ha sido necesario, las medidas pertinentes. Mire, señor Almeida, por parte del Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecerle su intervención y, si yo no lo he entendido mal, pues, al final lo que estamos viendo en esta comisión, o al menos en la sesión de hoy, es que había determinados contratos de material sanitario que se han imputado a fondos europeos, ahí están las declaraciones de gasto, que este tipo de imputaciones o de certificaciones son rigurosas y que, que una vez desertificados o si se considera que finalmente no se imputan esas certificaciones a fondos europeos, se mantienen vivos todos los controles internos. En definitiva, que aunque en esta comisión a algunos les gusta erigirse en jueces y en tribunales, que tienen meridianamente claro que todo se hizo mal, que todo son sospechas y generar la sombra de la duda, da igual sobre los responsables políticos o sobre el personal técnico de nuestra comunidad autónoma. La verdad, señor Almeida, es que usted, con su experiencia y con su intervención en el día de hoy, ha arrojado luz y claridad a las dudas, a las sospechas que algunos pretenden generar. De nuevo, por parte del Grupo Socialista, muchas gracias, señor Almeida. Gracias, señor Cerezo. Damos por finalizada esta comparecencia, agradeciéndole, señor Almeida, pues su comparecencia y aquí ya haber respondido a las preguntas. Muchas gracias.